A todos y a todas nos gusta que nos digan que somos personas inteligentes y creativas, que podemos lograr todo lo que nos propongamos solo con desearlo. Pero, ¿será cierto? Cuando vives una vida insatisfactoria y anhelas más y más cosas, estos mensajes te parecerán perfectos porque son justo lo que buscas. La idea de que el pensamiento positivo puede ayudarte a conseguir cualquier cosa es seductora, pero ¿de verdad es todo lo que necesitas? ¿Hasta dónde llega el poder del pensamiento positivo? ¿O eres de las personas que todo lo ve negativo? ¿Será verdad que con solo pensar atraemos las situaciones? Hoy, en Diálogos en Confianza, te daremos las respuestas. Continúa con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues sí, el tema tiene que ver con los pensamientos y sobre todo con una duda que yo creo que tenemos en algún momento todos y todas con respecto a si pensar mal hace que te vaya mal y si pensar bien hace que te vaya bien. ¿Qué tan cierto es eso? Y por otro lado, cómo es la calidad de vida de una persona que piensa positivamente y cómo es la calidad de vida de una persona que todo lo ve negativo. Quizá a esta persona negativa te diría que es realista. Entonces, ser pesimista y ver la cruda realidad es ser realista en la vida. Todo esto es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, porque bueno, al final de cuentas, el pensamiento es algo muy importante porque uno crea aquello que está pensando. Entonces vamos a aprender juntos el día de hoy cómo, si somos muy negativos, cómo aprender a equilibrar esto y también a desmitificar aquello de que si todo es positivo y todo es maravilloso, necesariamente todo va a salir bien. Quédese con nosotros. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos y positivos días, mi querida Marisa Escribano. Qué linda mañana, Óscar Qué linda Virués. mañana. Como decía Juan Gabriel, hoy por la mañana entra por mis ventanas el señor Sol y muy positivo. Todo es alegría. Todo es alegría, exactamente. Sí. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Pues es un gusto estar aquí y recibir todos los mensajes que nos van a mandar seguramente en las redes sociales, preguntas y comentarios. De hecho, para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí pueden encontrar el Facebook Live, donde pueden mandarnos también sus comentarios, pero al mismo tiempo ver el programa en línea y llevárselo a donde ustedes tengan que ir. La línea telefónica también está abierta y el teléfono para comunicarse es el 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días a lo largo de estas 2 horas. Desde luego le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan también aquí en el foro de Diálogos en Confianza y a todas las personas también que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y hay un comentario de Olatz Barishnikov y dice: Sharon M. Koenig dice que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día. Yo había escuchado que mujeres tienen muchos más pensamientos que los hombres, ¿no? A lo mejor se refiere a las mujeres. Y dice, la mayoría son negativos. Desde hace unas semanas me he cachado y creo que es verdad. La mayoría de mis pensamientos los asocio en automático con cosas negativas. Lo que me ha resultado hasta el momento es que cada que me doy cuenta, hago una pausa, me hago consciente de lo que estaba pensando y lo cambio por algo positivo. Pero ¿será que los pensamientos negativos entonces nos fuerzan hacia la luz y a encontrar o a tratar de estar en un mejor camino? ¿O nos llevan hacia abajo? ¿O dependerá de cada persona? Muy interesante, pues eso es justo lo que vamos a aprender el día de hoy a lo largo de estas 2 horas. Por eso lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de todo el programa para que juntos descubramos todo esto.
Por lo pronto le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy está con nosotros Rebeca Aramoni. Ella es psicoanalista, es secretaria de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas y es delegada de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Rebeca, bienvenida. Muchas gracias. Está con nosotros también Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella es psicóloga clínica y es doctora en orientación psicológica. ¿Cómo estás, Rosita? Mejor, mejor y mejor, Marisa. Qué bueno. José Antonio Lara, doctor en psicoanálisis. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias. Vámonos al Noa Noa. Exactamente, ¿verdad? Andamos en eso. Noa. Y está con nosotros también Gengetsu Lili Delito Lecanda, es psicóloga. Fíjate qué bien dije tu Muy nombre. bien. Ya Psicóloga vamos. sistémica y arteterapeuta, es directora de Olinawi. Sí. Olinawi. Olinawi. Clínica de Arte Terapia Sistémica. Clínica de Arte Terapia Sistémica. Gracias por la Bienvenida, reiterada invitación, Gengetsu. Marisa. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues ahorita no puedo evitar acordarme de esta frase que dice, piensa mal y acertarás. Empezando por ahí, luego por eso estamos constantemente como dudando de todos y de todo y pensando mal, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Se aprende a pensar? Yo creo que sí. Se aprende. Yo creo que los seres humanos en general hemos cometido el error de pensar que por ser seres humanos pensamos, y eso es cierto, pero saber hacerlo con letra mayúscula y acertadamente, creo que nos falta bastante. Piensa mal y acertarás, claro, porque si tú piensas mal, eso te va a generar una actitud, te va a generar una creencia, te va a generar una expectativa, y a la larga nosotros vamos convirtiendo en realidad las decisiones que tomamos, y muchas de nuestras decisiones, dándonos cuenta de ello o no, están fundamentadas en nuestra manera de pensar. El gran escritor francés Victor Hugo dijo, el pensamiento es un soplo, pero es el soplo que mueve al mundo. Porque si tan solo nos detenemos a reflexionar en todo lo que hay aquí, en todos los objetos, en todo lo que es progreso, en todo lo que es creación, pues ha nacido del pensamiento de alguna persona. Entonces el pensamiento va creando, va de alguna manera condicionando. Igual podríamos decir, piensa positivamente y acertarás. Ahora, soy de las personas que no creen en la magia. Y por lo tanto no creo que por el simple hecho de pensar positivamente todo se te compone, todo se te arregla y todo funciona al 100 o al 1000. Claro. Pero sí creo que al pensar positivamente te estás empezando a generar un esquema cognitivo, un esquema pensante que te va a favorecer. Y hablabas hace un momentito sobre el pesimismo, o lo decía aquí nuestro querido Oscar, algo sobre el pesimismo. Y bueno, el pesimismo es no ver las posibilidades, porque había que aclarar que ser optimista no quiere decir ser iluso. Ser optimista quiere decir, de la misma palabra, optimar, sacar el mayor recurso. Y uno piensa siempre que optimista es aquel que siempre trae una sonrisa de oreja a oreja y que no importa lo que le pase en la vida, Va cantando. siempre va cantando, va feliz. Lo acompañan las aves. Exacto, ya sé como que no pasa nada, ¿no? Mira, yo creo que la diferencia entre el optimista y el pesimista, porque a los dos les va a pegar la adversidad, es que el pesimista permanece caído y el optimista se levanta mucho más rápido. Y eso no es una simple opinión. La psicología hoy en día de Martin Seligman, de Mikhail Csikszentmihalyi, lo que hoy se conoce como la Escuela de Psicología Positiva, ha demostrado clínicamente que el pesimismo es la puerta de entrada a la depresión, sin duda alguna. A mí me interesaría, perdón, nada más rápido a la gente que nos escucha, tratar de tener claro qué es un pensamiento. Creo que vale la pena dar cuenta que el pensamiento es una representación. Y esta representación, como su nombre indica, nos lleva a tener imágenes de las cosas. Y aquí lo interesante es que vayamos pensando cómo es que construimos esas representaciones. No nacemos con el pensamiento en todo caso es un constructo. Y es muy importante dar cuenta de la historia de cada sujeto para dar cuenta de cómo cada sujeto representará una realidad, ya sea caminando con esto que llamamos nosotros una pulsión de vida, una energía que camine a la vida, o cómo representamos una realidad que camine a una pulsión de muerte. Y esto deviene de nuestra historia. Entonces, para cerrar mi comentario, creo fundamental dar cuenta de que el pensamiento es una forma de representar
una realidad y que esa forma de representarla deviene de aquello que nosotros nos empezaron a formar para representarla a la vida o a la muerte. No es lo mismo un pequeño que se le acarició, que se le habló bonito, que se le dijo maravilloso, inteligente, a un chamaco que le dijeron, ya vas a llorar, por tu culpa nos casamos. Claro, él va a representar de manera diferente que este otro chico. Entonces los pensamientos son formas de representación y podemos tener muchas. Y cuando hablan de la gente pesimista, bueno, habría que ver qué hay en esa historia que le lleva a representar aquello, ¿no? Hay gente que hasta lo que no come se le empacha. Claro, sí, Oye, por supuesto. ¿Cuándo empezamos a pensar? ¿Cuándo empezamos a pensar? Empezamos a pensar desde el primer momento en que empezamos a nacer. Esto es interesante la pregunta. Cuando mamá nos empieza a acariciar, cuando encontramos que el otro nos mira, ese otro mamá nos mira, en ese momento se empieza a construir algo de aquello de lo cognitivo, de lo consciente, pero mucho cuidado. Al mismo tiempo que se empieza a construir esto de la conciencia, también se empieza a construir esto del campo inconsciente. Recuerden ustedes el inconsciente como el reservorio de aquellos traumas, de aquellos dolores. La conciencia como una representación de la realidad más cognitiva. Entonces, ¿qué precede? ¿Qué es lo primero? Perdón, yo nada más ahí añadiría algo. En el inconsciente va todo, no solamente el dolor, va un montón de información. Va todo. Y nada más para ahí lo interesante sería, ¿qué es primero, uno o lo otro? Difícil decirlo, claro. Pero lo interesante de esto es que a la par que se está construyendo esto de la conciencia, también se está en estructura de aquello inconsciente. Y al final del día nos preguntaremos si como adultos lo que representamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, no estará marcado solo por la conciencia, sino estará marcado también por aquello del inconsciente. Este es el punto, porque detrás de los pensamientos que sí recordamos, hay memoria también corporal y memoria que vista desde el punto psicoanalítico, que es la vertiente de los dos especialistas aquí a mi lado, es el inconsciente, visto desde el lado corporal y sistémico, tiene que ver con la información del sistema y con la información de las células que se queda, y eso es mucho antes. Ahora, esto que es la raíz de un pensamiento, más bien yo partiría, en vez de decir pensamiento positivo y negativo, yo partiría de decir pensamiento creativo o destructivo, porque estamos creando qué y estamos destruyendo qué. Al crear, claro que creamos vida, salud, paz, felicidad, mejores relaciones, mejoras en cualquier índole, también físicamente, etcétera, y creaciones artísticas en todo sentido. Y podemos destruir las mismas áreas que estoy diciendo, incluyendo la salud, y destruirnos. Entonces, estos pensamientos negativos y positivos ya llevan una connotación moral de juicio. ¿Qué es lo positivo para quién? ¿Qué es lo negativo para quién? ¿En qué momento está bien pensar negativamente y tener un colmillo de ingenuidad y un poco más de astucia? Y es correcto. Más bien, yo aquí limpiaría un poco los lentes fuera de juicio y ver las cosas lo más como son. Claro que traemos todo un background o un antecedente que no nos permite ver justamente la realidad y filtramos o nos atravesamos a través de todas estas experiencias de vida que tenemos desde el vientre y hasta la muerte. Y sí es entrenable. Yo coincido con Rosita, la mente sí es entrenable. O sea que hoy, después, cuando termine este programa, ¿habremos aprendido a cómo entrenar la mente? Y después habrá toda una vida para practicarlo. Muy ambicioso. Ahora, yo añadiría a todo lo que han dicho, que tiene mucho que ver la estructura de la persona. O sea, una estructura insegura, donde todo está puesto en juicio, donde yo no siento que tengo recursos, no me siento capaz, siempre hay como esta sensación de no puedo, no alcanzo, no se me dan las cosas, no me salen bien. Cuando alguien es mucho más seguro y está como mucho mejor armado,
y esto tiene que ver, por supuesto, con todo el proceso de infancia, ¿no? Y esta retroalimentación y cómo se le trata al niño y qué se estimula del niño, pues hay como mucho más recursos para sortear como los imprevistos, los descalabros. Es como si hubiera dos fuerzas diferentes, o sea, o la misma fuerza que trabaja en un sentido y en otro. Así es. Yo creo hay algo que sí me gustaría un poco como puntualizar. Yo sé que para los compañeros psicoanalistas la infancia lo es todo. Y creo que la infancia influye enormemente. Yo no estoy de acuerdo con que infancia sea destino, Sí, ¿eh? ok. No te preocupes. Yo creo Bien, que hoy en día yo comparto tampoco. eso Sí, con ustedes, de que Ya son infancia no más es destino. modernos. Ok. Las cosas han Pero- cambiado. Pensemos positivo. Muy bien. Pero el hecho es que hay muchas personas todavía condicionadas, en algún sentido, a que como mi infancia fue tal, mi adolescencia fue la continuación de esa terrible infancia, entonces en mí ya está esa falta de seguridad, en mí ya está esa duda, en mí ya está ese negativismo, en mí está ese destruir de alguna manera lo que es mi propia vida. Y yo quisiera puntualizar, para mí hay dos ejemplos muy vitales. La psicología nos dice que en la medida en que nosotros tenemos ciertos factores de riesgo, no vamos a poder salir adelante. Y tenemos dos historias en donde tuvieron padres alcohólicos, madres esquizofrénicas, pobreza extrema, abandono, y una terminó siendo una historia de total éxito y felicidad, y la otra terminó en el suicidio. ¿Qué Y me cambió refiero... y cuál es la diferencia ahí? Espérate, porque vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos a ver por qué de repente una persona sí puede salir adelante, sí puede ser muy positiva u optimista, como estábamos diciendo, y la otra no. Una pausa y regresamos. Sí, porque el pensamiento forma el carácter de las personas, ¿no? O sea, mucho tiene que ver, por ejemplo, cuando dicen que si piensas que eres feo, que estás subido de peso, que nadie te quiere, entonces tus mismos pensamientos influyen en la manera en que tú te percibes. Lo que pensamos nos lleva a ser lo que somos y actuar en consecuencia, aunque a veces creo que mucha gente piensa de una forma pero actúa de otra, entonces no hay congruencia ahí. Somos lo que pensamos en gran medida, pero me parece que también a ratos hay algunas cosas que llegamos a experimentar que no necesariamente pasan por los pensamientos. O sea, creo que a ratos la experiencia humana es mucho más que la cognición, que la suma de ideas. Hasta cierto punto sí, somos lo que pensamos, depende qué percepción tenemos de nosotros mismos y cómo veamos la vida. El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo. El agua es turbia al principio, mas luego se clarifica. Proverbio chino. Pues hay gente que lo turbio lo tiene ahí todo el tiempo, ¿verdad? Arriba, en medio y abajo. Sí, hasta se te hace como natita, como natita de tanto que pensamos mal. Sí. Oye, a ver, acaba la idea que estabas diciendo. Bueno, entonces, ¿qué influye en que una persona... Yo creo que lo que la psicología, tanto a nivel de investigación como a nivel clínico, ha demostrado, que factores de resiliencia son los que crean en la persona la posibilidad de salir adelante. Yo mencioné dos ejemplos que están plenamente estudiados, las mismas circunstancias de infancia en todos esos aspectos, y sin embargo uno sale, florece y se convierte en un hombre no solo feliz, en un hombre que genera bienestar para los demás. Y ella, pues tristemente, termina en un suicidio. Creo que nuestro enfoque hacia la vida juega un papel primordial, ¿no? Decía Henry Ford, tanto si tú crees que puedes como si tú crees que no puedes, estás en lo correcto. Porque tu pensamiento está construyendo. Tú hablabas de constructos. Es un constructo, efectivamente, José Antonio, pero es un constructo que tú estás generando. Y tú puedes moverte en una dirección o en otra. Y eso a mí me parece urgente que lo podamos comprender. Porque conozco tristemente a muchas personas que con esta inseguridad de la que hablabas, Rebeca, piensan que yo nunca podré, a mí nadie me quiere, nunca lo voy a lograr, y no se dan cuenta que esa frustración constante en la que viven surge en cierta medida de lo que ellos mismos están construyendo. Mira, hay algo, perdón, solamente añadiendo a esto, muy importante ahora. En términos de la meditación y todos estos experimentos que se han hecho de cómo funciona el cerebro,
la psicoterapia que incide en los cambios de conducta, por ejemplo, tú puedes cambiar. Si tú tienes una conducta troquelada que va en función de sentir esta decepción de la vida, en fin, tú empiezas a cambiar cierto tipo de conductas que hacías siempre, o la manera de pensar que va directo a yo voy a salir de mi casa y entonces claro que va a haber tráfico y claro que voy a chocar y claro que no voy a llegar a tiempo y claro que mi jefe va a estar de pésimo humor y, ¿no? En cambio, si yo salgo y digo, es posible que no me toque mucho tráfico, es posible que el jefe haya desayunado bien y venga de mejor humor, es posible que mi trabajo hoy sea un reto diferente. Esto es conductual, pero el cerebro, que tiene una plasticidad espectacular, y ahora en todo este campo de las neurociencias, tú puedes ver cómo cambian los sistemas de conducción en el cerebro. Eso es algo notable. Aunque lo engañes, pero aquí hay un detalle. No se puede engañar. El asunto, el engaño es en términos de disciplina. O sea, si yo digo, ay, es posible que no me toque tráfico y por dentro digo... No, claro, porque no es una ilusión. Pero si tú estás... No, a ver, el ejemplo... No es vamos a hacer la vida rosa. Se abre el tráfico como las aguas, como dices. Yo creo que aquí es el primer punto. Es como si pensáramos que como ya ganó, ya saben quién, por arte de magia va a cambiar todo, ¿no? Requiere de actuar. Nada más para puntualizar un Pero detalle. la esperanza es muy importante. Totalmente, y creo que Andrés Manuel López Obrador evidentemente construyó esperanza. Regreso, en torno a esto, sí, evidentemente no solo la historia juega, la infancia no nada más juega, también juegan otros factores y, por ejemplo, ¿qué tal con los factores históricos de los países, de los pueblos originarios de donde venimos? Venimos de pueblos originarios que le apostaron a la lucha, a la tenacidad, a la transformación, al amor, ¿no? Los mayas, los aztecas, los olmecas, solo por mencionar algunos, al saber, ¿no? Entonces, otras cosas también juegan. Y le apostaron a la muerte. Claro, sí, porque cuidado, Ahí yo tengo mis dudas. Pero porque aquí está el primer punto para poder entrenar la mente, porque yo creo que esto que estaba diciendo Rosita es muy importante y aquí hay una pepita de oro que se puede aplicar a cualquier persona y que quienes nos están viendo ya pueden empezar a practicar esto. Es una práctica de vida. A ver. ¿Cómo leo la vida? Sí, Stephen Covey dice, el 90% es como yo lo leo y el 10% es lo que en realidad me pasa. Yo digo que hasta un 99,1, pero los números tampoco son exactos. A ver, esto que nos pasa en esas circunstancias de dos ejemplos que estaba diciendo Rosita, yo lo puedo leer como una desgracia, quedarme en un lugar de víctima, quedarme en una posición de desgracia y llevarme a una depresión y a un suicidio inclusive en un grado extremo, o simplemente una forma no optimista de ver la vida y bajar la autoestima. O bien sacar la casta y decir, a ver, ¿qué hago con esto hoy? ¿Cómo de aquí me levanto? Otros se han levantado, ¿cómo? Y entonces esta circunstancia se vuelve justamente mi motor y mi fuerza de resiliencia, de autoestima, de capacidad. Y si no tienes ganas, haz de cuenta, porque hay mucha ejemplos gente alrededor. O sea, si tu dolor es tan grande, tu pena es tan fuerte, que no te alcanza para decir, ay... Sí hay que pasar los duelos necesarios y sí hay que ser acompañados, si es necesario, por los duelos necesarios. Pero hay que entrenar cómo ver la vida, cómo leer la vida. Eso es lo entrenable de la mente. Es que hay un problema. Pero aquí sí es importante decir esto, porque ustedes lo que le están diciendo a las personas, y se trata de que sea un poco de polémica, ustedes lo que le están diciendo a la gente es que la gente, desde el ámbito de la neurociencia, como está comprobado y trabajado, se puede controlar incluso la emoción desde la neurociencia, desde lo cognitivo, incluso se puede entrenar a las emociones para tratar de leer la vida de manera, perdón, cliché de lo positivo o negativo, coincido contigo cuando habría que cuestionar qué es eso. Y con la pena, José Antonio, la bioquímica del cerebro. Con toda la bioquímica, pero regreso, con la pena. Los que trabajamos en el ámbito clínico sabemos al final del día que la emoción es más fuerte
muchas veces que lo cognitivo. Pero Y tú ojo, defines déjenme el ámbito terminar mi clínico idea. únicamente desde el psicoanalista. No, y inclusive Porque desde el aquí todos ámbito trabajamos en el ámbito clínico. Déjenme terminar la idea. No para sean que así. te acabemos. Sí, lo que pasa es que en este mundo occidental viene toda una idea, se le ha vendido a la gente la idea de que ahora el cerebro puede ser completamente entrenado y que ese cerebro entrenado puede modificar incluso el asunto de aquello que está en lo más recóndito del sujeto. No es cierto. Que, ojo, que sí haya posibilidad de leer desde otros elementos la vida, un hecho catastrófico, etcétera, por supuesto que sí. Pero cuidado con toda esa tendencia mercadológica en donde sale, por ejemplo, Peña Nieto a decirle a los 43, ya supérenlo, como si fuera un asunto de echarle ganas a la vida, así tan simple, no. La situación es Por eso mucho estoy más diciendo compleja. más bioquímica del cerebro, porque nuestras emociones son químicas también. Y muchas veces los pensamientos que tienen esta parte electromagnética no están dando la química suficiente. A ver, pero yo tengo seguimos en la discusión, una porque pregunta si es un que asunto... aclara esto. A ver, una Sí. pregunta. Para ver, porque no entendí mucho todo eso. Qué lindo, pero no te entendí. Lo explicamos de nuevo, no hay pero problema. Lo que iba a decir es, entonces, quiere decir que si yo me esfuerzo por pensar de una manera distinta, que era lo que decía, y digo, bueno, no siempre tiene por qué haber mucho tráfico, o no la voy a regar hoy en el programa y va a ser muy lindo, y yo, o sea, pienso así, y me acostumbro a pensar así, de esta manera, mis wires, ¿cómo? Aquí muy Los cables. Hace nuevas redes neuronales. Mi cableado nuevas redes va neuronales. a cambiar, o sea, Sí se genera una nueva dices red. que no. Sí. Tú dices A que ver, no. Claro que a sí. ver, sí, A ver. va a haber una representación distinta, pero de eso a que se abra el tráfico, no. Estoy de A ver, acuerdo. ok. La Estoy de acuerdo. diferencia está en esto, en cómo enfrento yo Esto. que haya un tráfico espantoso todos los días y que me amargue el día el tráfico, Esto sí. a cómo el tráfico me presenta alternativas diferentes. Por ejemplo, yo tengo un disco con un audiolibro y voy oyendo El Quijote, encantada de la vida, y el tráfico es verdaderamente espantoso. En vez de irme peleando con todos los que Exactamente. tengo alrededor, o tengo música, o voy meditando, o voy escuchando algo que me interese, que me distraiga, o simple y sencillamente voy viendo qué pasa en el aquí y en el ahora. Esa es la diferencia. ¿Estás de acuerdo ¿No? que tu pensamiento cambió tu actitud? Por supuesto. Y tu actitud cambia Cambió la emoción. totalmente la Por manera en supuesto. que lees la vida Así y es. la manera en que enfrentas la vida. Claro, y Por lo cómo- tanto, Ahora, cambia la actitud, pero no borra, en todo caso, no va a borrar aquello que tiene que ver con el pesimismo. O sea, se puede reprimir y obturar. Eso me queda claro, ¿eh? Pero no va a borrar o sea, ¿tú aquello no que crees provoca. que un pesimista puede convertirse en optimista? No es de creencia, ¿eh? No es de creencia. Lo único que yo trato de decir es que si yo voy en el tráfico, trayendo el ejemplo, voy en el tráfico, voy escuchando una música que me agrada, evidentemente todo voy a verlo de manera más ligera, voy a ponerlo así. Ajá. Pero aquello que dentro de mí me está presionando, aquello que dentro de mí me puede cambiar mi pensamiento, ahí está. Lo único que he estado haciendo es controlarlo, reprimirlo. No, Es yo no más, lo creo. Incluso No lo creo pudiéramos así. decir- sí, y por eso digo que no es un asunto Yo de soy creencia. experta ¿no? en esto porque yo sí soy una amargada del tráfico. Pero, Oye, no sé si a sea ver, muy temprano para hacerlo, pero a mí todavía me gustaría ponerle un ingrediente extra y son estos mecanismos donde entra el inconsciente y el consciente. Pero ¿y qué pasa con las personas que además niegan lo que está ocurriendo o evitan lo que está ocurriendo y dicen estar en otra situación? Como por ejemplo, Como por ejemplo, oye, es que se está rompiendo esa pared. No, yo no veo nada. No, la pared está bien. Si la vinieron a arreglar apenas hace 25 años, no tendría por qué Bueno, estar mal. hay de dos, Oscar. O quien dice, no, tú estás exagerando. No pasa Lo que nada. pasa es que sí es una grietita, pero de ahí a que ocurra algo grave, pues no. Bueno, la negación Pero- total necesita un psiquiatra. Y el otro es un iluso. Que ser optimista no es ser ilusos. Ah, sí. Hay que Coincido. configurar la tampoco enorme distorsionar diferencia. la realidad. O sea, la distorsión de la realidad es algo completamente distinto. Aquí el planteamiento es sobre lo que está pasando,
¿cómo lo transformas? O sea, te puedes quedar en el amargue del tráfico espantoso. ¿Como yo? O simple y sencillamente sabes que eso va así, pero no permitas que te afecte de esa manera, que te arruina el día completo. No quiere decir que se transforme como si fuera magia. No, es un asunto que el hábito sí hace al monje. En ese sentido, sí. Pero sí he escuchado yo personas que de repente te dicen, ¿no? Que si tú deseas muchísimo algo y lo decretas, te sucede. O sea, si yo me pongo en plan muy positivo y todo, sí se me abre así la vía del periférico. Eventualmente lo puedes lograr. El periférico rojo. El periférico rojo. Eventualmente lo puedes lograr, Marisa. ¿De verdad? Por supuesto. Lo que pasa es que no es mágico. No es un pensamiento que te abra el tráfico. Es un pensamiento que construye en ti una serie de conductas y qué coincidencia que te cambiaste de carril oportunamente al que avanzó más rápido. Qué coincidencia que tomaste otra ruta y llegaste más pronto. Entonces, no es que de repente se abra el tránsito y tú pases, sino que tu propia actitud y esa visualización de lo que tú deseas alcanzar va a llevarte a hacer las cosas necesarias para poder lograrlo. Ahí es donde está la diferencia. Oigan, y estamos hablando del tráfico, nada más un paréntesis, estamos hablando del tráfico como un ejemplo, digamos, no vayan a pensar que es que eso es tan importante. Lo estamos usando como una metáfora, un ejemplo de todas aquellas cosas que nos molestan y que no sabemos cómo cambiar o que... Claro, la diferencia está entonces en qué elijo. Porque nuestro poder de elección es qué elijo pensar, qué elijo leer, cómo me acerco ante esta circunstancia adversa, la que sea, y cómo lo elijo enfrentar. Nuestro poder está en la elección, y en la elección está nuestra capacidad de poder entrenar la mente. Y en ese poder de elección juega, y otra vez para poner polémica en la mesa, en ese poder de elección juega aquello que traemos. Sin duda. ¿Sí? Entonces, obviamente, personas que puedan tomar una decisión de decir yo lo voy a ver de esta manera, tuvieron algo ahí que les ayudó a verlo de esa manera. Sí. Personas que no lo pueden ver de esa manera, evidentemente traen otra estructura. Sí. Ahora, quería yo ir, por ejemplo, porque me parece que no es tan simple como se dice. Pero José Antonio, déjeme regresar a un ejemplo. Determinante. Sí, déjeme regresar a un ejemplo más concreto, ¿no? Pensemos una compañera que está viviendo un CA. A ella no le vamos un cáncer. Sí, claro, un cáncer. Habrá gente a ella no le vamos a llegar a decir, evidentemente, que tenga que empezar a ver las cosas de manera positiva, que empiece que le eche ganas, que se ponga la camiseta, que se ponga a decretar cosas. Ahí los procesos sugestivos, en lugar de ayudarle, le van a perjudicar. Porque al final del día hay una realidad que se está viviendo en ese cuerpo. No, entonces, esa realidad, perdóname, esa realidad es incambiable. Nada más pregunto, ¿es incambiable la realidad? Lo único que trato de decir en ese caso, no estoy diciendo que esta compañera que está pasando por una situación de ese tipo se siente a pensar ahora que todo caminará únicamente a la muerte. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que su proceso de pensamiento en ese caso en específico tendrá que ser mucho más complejo y tendrá ya que leer otro tipo de situaciones mucho más complejas, incluso de su propia historia, para empezar a comprender y empezar a tener la necesidad de mirar lo que le está pasando desde otros lugares distintos. Oigan, una pregunta sí o no. Vamos a una pausa. Vamos a ir a una pausa, pero una pregunta sí o no, que seguramente el público se está haciendo en este momento. ¿El poder del pensamiento puede revertir una enfermedad? Sí. Sí. ¿Tú? No, lo tengo que pensar. Ok, ¿tú? Sí. Sí, tú no. Caso por caso. Ok. Después de esta pausa, seguimos platicando de todo esto. ¡Qué interesante! Se me alebrestan los invitados aquí. Ahorita regresamos. Hay muchos casos. Si cometo errores, trato de pensar cuáles son los errores que cometo. Sí, los pienso. Más bien intento ya quitarme las palabras que me quitan la inspiración, sobre todo como la palabra no. Que a veces no me satisfago con todo lo que hago y que puedo ser una persona muy negativa. Es necesario para tener pensamientos positivos, es necesario para tener pensamientos negativos también. Es un equilibrio entre los dos. Y es importante que no
estos pensamientos no influyen tanto en nuestra vida, pero es importante para pensar en qué persona quieres ser. Sí, siempre, pero intento sacar lo bueno de eso porque hay que saber manejarlos, ¿no? Aquel que dice cuánto piensa, piensa muy poco lo que dice. Mariano Aguiló, poeta español. Mi forma de pensar antes sí está muy involucrada con mis creencias, o sea, siempre como reaccionando a la defensiva del medio ambiente, ¿no? O sea, en una creencia donde vienes de un nivel socioeconómico bajo, toda la vida estás como reaccionando a cómo los demás te tratan. Y mi manera de pensar era, voy a trabajar como burrito, ¿no? O sea, no ocupaba la reflexión del pensamiento para saber que había otros caminos. Había otros caminos con menor esfuerzo. Dentro de mi forma de ser, había es que sí creo tener las capacidades de viajar, creo tener las capacidades de aprender una carrera universitaria, creo que puedo practicar un deporte, ¿no? O sea, en ese yo interior que te dice que puedes lograr las cosas, pero no sabes cómo, fue el que me llevó a la búsqueda de cursos que me ayudaran a aprender a pensar. Pero no entendía que la mayor parte de mis pensamientos eran negativos. ¿A qué me refiero con negativos? Pensamientos de voy a llegar tarde porque hay mucho tráfico, ¿no? No es que este novio seguro es mala onda y no me va a querer, ¿no? Yo soy bien linda, pero todos mis compañeros son muy mala onda en el trabajo, ¿no? Soy la única que se queda a trabajar y tengo trabajo en exceso y además no me pagan como debiera. Todo ese tipo de pensamientos parecieran no ser negativos, pero lo son, ¿no? O sea, a lo mejor es real que estoy trabajando mucho y que no me están pagando lo suficiente, pero si lo enfoco hacia la parte positiva, yo creo que cambia la versión y cambia hasta la actividad física. O sea, lo que logré diferenciar es que el poder de tus palabras, que son a raíz del poder del pensamiento, te cambian, ¿no? Te pueden catapultar para arriba o para abajo. Bueno, pues le agradecemos mucho este pensamiento. Me quedo con la parte final, el poder de las palabras, el poder del pensamiento. Sí hay un poder que nosotros otorgamos y hacemos que crezca o no. Y me quedo pensando también un poco que qué tanto funciona también las profecías autorrealizables o las profecías que tenemos desde generaciones ya antes de nacer, pues que están determinándonos un lugar más o menos aquí en esta vida. Y les voy a compartir varios de los comentarios y preguntas. Irene nos dice, yo soy una persona negativa, pesimista y temerosa. Siempre he querido hacer amistades en el trabajo, pero siempre me traicionan y me demuestran que no me querían. Ya no sé qué hacer porque ya perdí otro trabajo por confiar en la gente, aun cuando sé que no dejo de hacerlo, o no debo, tal vez quería decirlo. Por otro lado, nos dice Sosnay, pienso la manera de ver las cosas, que sean positivas o negativas, hace una gran diferencia en nuestra vida. Gabriel Alonso dice, demasiado positivismo, les hace falta más Schopenhauer y Nietzsche, que no son negativos. Que es realidad. ¿No? Que no son negativos, son realistas. Claro. Yo siempre pienso que voy a morir joven, que sueño que muero. Obvio, no me gustaría morir aún. Pero ¿cómo puedo cambiar esas ideas? Nos pregunta Julie Loani. Por otro lado, nos dice Susana Juárez, pensemos positivo. El pensamiento favorece o desfavorece nuestra existencia. Excelente tema. Es importante ver hasta dónde los pensamientos o las expectativas o la genética afectan nuestra conducta, nos dice Rocío Ábalos. Porque habrá quienes, a pesar de ser positivos,
requerirán otros abordajes para salir adelante. Mi hermana tiene cáncer, a propósito de la pregunta de hace rato, de seno, y ha recibido 6 quimioterapias, le faltan 3. Desde el inicio de su tratamiento, ella se propuso mantener su ánimo muy en alto, ser positiva y dar gracias por cada nuevo día que despierta y ve la luz. En ocasiones el dolor es muy fuerte, pero ella mantiene su sonrisa. Es mi modelo a seguir porque yo, sin vivir el trance que ella está pasando, caigo en la red de mis pensamientos negativos, nos comparte Marina. Por otro lado, Dora Guerra nos manda un pensamiento de Mahatma Gandhi. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Francisco Robles Bastida dice, los únicos interesados en cambiar el mundo... está citando a Saramago y qué buena frase. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Claro. Bueno, para reflexionar está muy Ahí bien. los ponen como conformistas, ¿no? Sí, también, exacto. Nos dice en esta llamada telefónica Víctor Herrera, si ustedes le dicen a un enfermo que su pensamiento no lo está sacando de la enfermedad, pues le están cargando otro estrés, porque le están diciendo, de alguna forma, él es responsable o que tiene la culpa de su enfermedad. Yo por experiencia propia con mi padre, un enfermo puede hacer todo lo que esté de su parte, pero no necesariamente va a poder curarse nada más con ser optimista. Además, me gustaría saber si alguna de ustedes, psicólogas, es doctora. Bueno, o sea, doctora médico. Supongo que médico, sí. Bueno, O médica. yo tengo una especialidad en psico-oncología, o sea, he estudiado oncología. Y yo les puedo decir que comparto lo que los compañeros dijeron en cuanto a la pregunta de Marisa. ¿Puede el pensamiento llevarte a recuperar la salud? Mi respuesta es definitiva, sí. Pero estoy de acuerdo, va a depender de una serie de factores dentro de la persona. Va a depender del grado de avance que la enfermedad haya tenido, el momento en que se encuentra. Pero desde la psicooncología, nosotros sabemos que, y estoy de acuerdo con la persona que llamó, nosotros no podemos decirle a un paciente, porque tú piensas negativamente, porque tienes rencores, porque tienes culpas, por eso estás enfermo. De por sí ya tienes suficiente estrés encima para que nosotros le vamos a añadir esa carga. Pero sí podemos desde ahí empezar a decir de qué manera desde dentro, internamente, tú puedes favorecer el proceso para tratar de ayudarte a ti mismo. Y ahí es donde el poder del pensamiento va a jugar un papel sumamente importante en el individuo. ¿Qué hace, Y eso ¿Qué es hace lo que por hay que ejemplo, el tomar. pensamiento positivo en una enfermedad? Bueno, Rebeca ya mencionaba algo sobre las neurociencias. Y una de las cosas que yo aprovecho para decir, cuando José Antonio hablaba de que las emociones son como quien dice incontrolables, empecemos por declarar que las emociones están dentro del cerebro. No. Perdóname, las emociones se generan a través de la amígdala en el sistema límbico. Ese es un hecho médico, científico, que no se puede refutar. Sí, y lo puedo refutar desde el ámbito médico. Científico sí, pero a ver, ¿qué es lo que, en todo caso, para ser concreto en la pregunta, qué es aquello que estimula para que se produzcan ciertas alteraciones nerviosas? ¿Qué precede a eso? Puede preceder un evento exterior o puede preceder una forma de pensar. O sea, tú me puedes hacer algo a mí voy a hacer la pregunta que más me clara. agrede. Espérame, tú me puedes hacer algo a mí que me agrede y me genera enojo. No, sí, eso sí. O yo puedo pensar que tú me has tratado de una manera que me va a generar enojo, aunque tú de hecho nunca lo tuviste. Utilizando tu ejemplo. Y eso va a hacer una chispa en la amígdala. Pero resulta que esa misma señal que se centra primero en el tálamo, después va a la amígdala, también va a llegar a la corteza frontal. Y esa chispa que se encendió en la amígdala se puede convertir en un cerillo que le soplas y se apaga, o puede convertirse en un incendio. Pero para la diferencia la crea la corteza prefrontal, y ahí es donde generamos los pensamientos. Así como das ese ejemplo, daré yo otros ejemplos que pudieran ir completando la polémica. Vamos al caso de la esquizofrenia. Yo me especializo en el tratamiento de la esquizofrenia. Puedo referir que en el hospital o en la clínica donde trabajo, de 10 pacientes que se les hacen estudios en torno al ámbito esquizofrénico, tomografía, mapeo cerebral, electroencefalograma, 9 de cada 10 no presentan ningún tipo de alteración
y tienen esquizofrenia. Pero tienen una alteración genética. No, perdóname. precisamente es lo que se comprueba con los estudios, que no hay alteración genética. Te puedo comprobar, pues ahí está mi libro, la gente lo puede revisar, el tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia, donde tengo suficientes casos clínicos perfectamente explicados, donde incluso no hay antecedentes de familiares que hayan padecido el problema. Entonces, yo creo que aquí sí hay que ser muy cuidadosos. Creo que son dos posturas que en el mundo se están ahora discutiendo, y creo que estas dos posturas, en donde todo podría estar determinado desde el ámbito de lo que acontece en el cerebro, es una postura respetable y con la cual hay que trabajar, pero creo que también la otra postura, aquella en donde no todo puede ser controlado por el cerebro, creo que es igual de respetable, porque en ambos casos creo que en algún momento nos tendremos que entrecruzar para el bienestar de los seres humanos. Ahora, regreso al tema que nos conduce a esta charla, esto de los pensamientos, ¿no? Creo que hay que ser muy responsables con la gente que nos está ahora escuchando, en no caer a la parte fácil de solo decir que pensando se transforma. Creo que en eso sí estamos coincidiendo todos en la mesa, y creo que es algo mucho más complejo. Voy a Número completar 2, algo. nada más para terminar. El 2, nada más. Mucho cuidado con los procesos sugestivos, que en donde a la gente se le puede sugestionar pensando que con eso va a resolver su vida. Y yo ahí completo cosas de lo que estaba diciendo de las lecturas, Oscar, porque sí es cierto que un paciente con cáncer o con cualquier otra disfunción física, enfermedad, emocional, etcétera, necesita un proceso de recuperación. A ver, no se puede pasar de un pensamiento de duelo porque estoy perdiendo una parte de mi salud y a lo mejor alrededor otras áreas de mi vida también he pedido proyecto, pareja, trabajo, etcétera, y entonces todo eso también influye en una sintomatización completa. No se puede pasar a todo está muy bien y ahora voy a pensar maravillosamente y la vida se va a componer. Esto es iluso, esto no es funcional, ni es cierto, no es realista. Todo es proceso en la vida, todo es proceso. Y no nos podemos saltar ese proceso a quienes están escribiendo acerca de la parte médica y la pregunta que estaba haciendo Marisa antes del corte, y que yo contesté sí, y no nos podemos saltar quienes necesitan poder decir todo lo que acontece en las emociones. Hablamos en otro programa de trascender las emociones difíciles, inconvenientes y los recuerdos que nos hacen inclusive sintomatizar. Entonces, se puede llegar a una recuperación, inclusive, quizá, hasta revertir una enfermedad física, podría ser, y mejor calidad de vida, podría ser, y mejor calidad de muerte en determinado momento, también podría ser. Oye, y aprovechando justamente ese punto, también tocaban aquí en las redes sociales otra pregunta. ¿Es lo mismo el pensamiento positivo que la actitud positiva? ¿Tiene más poder una sobre otra o es un sinónimo? Una lleva a la otra. Una lleva a la otra. O sea, el pensamiento lleva a la acción, la acción lleva al hábito y el hábito lleva al destino. Sí, es cierto. ¿Qué opinas de todo esto también tú, Rebe? Mira, a mí me parece que si nosotros separamos en términos de una educación, vamos a ponerlo como neurosis, ¿no? La neurosis es una enfermedad, es una situación que altera mi manera de vivir, complica este asunto de poder ver la realidad tal cual es. En fin, hay una distorsión de cómo yo estoy enfrentando y viendo el mundo. Hay un montón de herramientas para eso. O sea, nosotros podemos hablar de psicoterapia, podemos hablar de reeducación, podemos hablar de la terapia que a cada quien le sirva para resolver qué. O sea, quién soy, qué quiero, qué me molesta, qué no me molesta, qué puedo cambiar, qué no quiero cambiar. Entonces, esta selección, cuando yo puedo hacerla y tengo las herramientas para eso, mi vida cambia. O sea, cambia porque primero puedo tener control sobre a dónde me quiero llevar, cuál es el buen puerto al que me quiero dirigir. Si no, estoy controlado por un montón de cosas que ni siquiera sé de dónde vienen. Y eso distorsiona, altera
y cambia por completo el derrotero hacia donde Así yo es, quiero fíjate, ir. o sea, por lo que estoy escuchando, entonces, o sea, no es algo que se pueda hacer de una manera falsa, en donde yo nada más repito como merolico, Ni fácil. se va a abrir el tráfico y se va a abrir. O sea, eso no sucede porque eso es un pensamiento mágico que no es Sí, real, que no es real. auténtico, no es así. Sin embargo, por lo que lo entiendo de ustedes, sí hay momentos o circunstancias que nos ayudan o nos hacen que cambiemos, como decimos coloquialmente, el chip. Que de repente dejas de enfocarte de esa misma manera a los mismos problemas y de repente algo cambia en tu vida que tú mismo empiezas a ver las cosas ya desde otro lugar. Por ejemplo, hablo como mujer, o evidentemente, pero las mujeres, digamos, a lo largo de la vida, pues somos muy comprometidas y estamos muy dadas a ayudar a los demás y sufrimos por todo el mundo, en general. No estoy hablando de todas, en general. Y sin embargo, conforme van pasando los años y uno se va volviendo un poco más sabio, más selectivo, las mujeres tendemos a cambiar. No dudo que los hombres también, pero estoy hablando desde mi género. Entonces, llega un momento en que ya ves las cosas de otra forma, ya no te enganchas en los mismos pleitos que antes, le das importancia a otras cosas en tu vida y todo esto genera cambios también, ¿no? Este es un ejemplo muy facilito que lo podemos vivir, pero lo mismo sucede cuando tienes un diagnóstico terrible que te simbra la vida. Hay muchas personas, y las hemos tenido aquí en el programa, que te dicen que después de un cáncer su vida mejoró porque cambiaron por completo su percepción del mundo. Yo ¿no? los he tenido en terapia y he tratado gente con cáncer y virtuosamente, después de un proceso de duelo y de sacar emociones negativas, resolver asuntos inconclusos, poder llorar pérdidas difíciles, hay una recuperación y una calidad de vida maravillosa. Así es. Lo sé por testimonios vívidos. Así es. Entonces, para que vamos a ir a una pausa, pero que nos quede muy claro que todo esto no es magia, es un proceso. Un proceso. Pausa y regresamos. Sí. Yo creo que en muy pocas ocasiones. Normalmente trato de estar más con pensamientos positivos para generar cosas buenas. Sí, claro, como toda persona, pero son más los positivos que los negativos y cuando me encuentro pensando en algo negativo, pues lo cambio rápidamente a pensamiento positivo. A veces el pensamiento no te deja avanzar, aunque tengas todo a la mano, que tengas todo dispuesto, el pensamiento negativo te impide verlo claramente, ¿no? Aunque tengas todo claro, pero si tu mente está nublada, pues no hay para adelante, ¿no? Generalmente hago como un estudio y como un análisis de conciencia y no vale la pena tener pensamientos negativos. Cuando pienso que algo no me sale, me desespero porque de plano pues no me sale. Hasta que digo sí puedo, me animo yo solita o mis papás me dicen tú puedes, inténtalo. Es cuando poco a poco veo que sí se puede, que lo puedo lograr. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles, filósofo griego. Bueno, estamos de regreso en Diálogos en Confianza y quiero compartirles el tema que mañana vamos a tocar, que no tiene que ver con un pensamiento o actitud positiva o negativa. Hablaremos acerca de las enfermedades y accidentes en el trabajo. Y es que cada hora 47 trabajadores o trabajadoras mexicanos tienen un accidente en el trabajo o en el trayecto justamente hacia él. Esto según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 2016 se registraron 410,266 accidentes de trabajo, 4.1% más que el año anterior, y en cuanto a los accidentes ocurridos en el trayecto al trabajo se reportaron 138,424 casos que tienen que ver con accidentes en vías de comunicación que no cuentan con la infraestructura necesaria, así como el incremento en robos con violencia en el transporte público. Pero bueno, evidentemente hay profesiones o trabajos que tienen más riesgos justamente al realizar dicha labor. ¿Qué es lo que tienen que hacer pues las empresas que contratan a todas estas personas? Prestarles las condiciones cuando menos mínimas necesarias para que todo esto pues se reduzca, no haya estos factores de riesgo donde ellos puedan o ellas puedan vivir un accidente de trabajo que puede
pues inutilizarles momentáneamente o de por vida. Es un asunto que es responsabilidad de todas y de todos, porque también el sueño, el descanso es responsabilidad de cada uno para ir con la atención necesaria justamente, pero que obviamente pues desde luego llama mucho más la atención de las empresas o todos los lugares a donde se va a trabajar y que haya justamente estas condiciones. Así que no se lo pierdan mañana en punto de las 9 y para venir aquí al estudio pueden marcar ahora mismo al teléfono siguiente 51 43 44 35. Muchas gracias allá arriba en la cabina por pasarme el teléfono, Gaby. Y vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Los seres humanos en general hemos cometido el error de pensar que por ser seres humanos pensamos, y eso es cierto, pero saber hacerlo con letra mayúscula y acertadamente creo que nos falta bastante. Piensa mal y acertarás, claro, porque si tú piensas mal, eso te va a generar una actitud, te va a generar una creencia, te va a generar una expectativa. El pesimismo es no ver las posibilidades. Ser optimista no quiere decir ser iluso. Ser optimista quiere decir, de la misma palabra, optimar, sacar el mayor recurso. La diferencia entre el optimista y el pesimista, porque a los dos les va a pegar la adversidad, es que el pesimista permanece caído y el optimista se levanta mucho más rápido. No nacemos con el pensamiento en todo caso es un constructo. El pensamiento es una forma de representar una realidad. Estos pensamientos negativos y positivos ya llevan una connotación moral de juicio. Tiene mucho que ver la estructura de la persona. Una estructura insegura, donde todo está puesto en juicio, donde yo no siento que tengo recursos, no me siento capaz. Siempre hay como esta sensación de no puedo. Factores de resiliencia son los que crean en la persona la posibilidad de salir adelante. ¿Cómo leo la vida? Sí, Stephen Covey dice, el 90% es como yo lo leo y el 10% es lo que en realidad me pasa. Tu propia actitud y esa visualización de lo que tú deseas alcanzar va a llevarte a hacer las cosas necesarias para poder lograrlo. Nuestro poder está en la elección y en la elección está nuestra capacidad de poder entrenar la mente. Antes te podría decir que teníamos pues una forma de ver pues muy complicada la vida. A veces lo cotidiano se vuelve complicado porque pues hay muchos elementos que uno va caminando a lo largo del tiempo y se vuelve realmente difícil la vida cuando tienes muchos tropiezos. Se juntan mucho las experiencias de vida con la educación que te dieron. A veces de pronto no ayuda cómo te educaron para enfrentar la vida y a veces también los problemas que te encuentras de lleno es otro tanto. Entonces me di cuenta que todo el pensamiento que traía era equivocado o a lo mejor de algunas formas no era pues completamente correcto. Comúnmente se dice que somos lo que comemos o somos lo que pensamos, ¿no? Entonces lo que se hace para cambiar el chip por completo es cambiar totalmente el hábito, totalmente la forma, pero para eso necesitas herramientas, porque es descubrir definitivamente quién eres para tener una misión y una visión real de vida, ¿no? Una vez que tienes las herramientas, es que sabes qué hacer con ellos, sabes cómo solucionar, sabes cómo enfrentar, sabes cómo armar la situación y poderla sacar adelante, porque a veces esos pensamientos negativos te abruman. Y cuando te abruman te dejan completamente tirado en el piso y no sabes ni cómo levantarte. Es la diferencia en relación con lo que ya tienes como instrumento y en ese sentido lo que terminas haciendo es enfrentándolo. Ya no le das vuelta. Bueno, pues como siempre agradecemos muchísimo sus testimonios porque la verdad nos ayudan a entender mucho de cómo se vive esto con personas de carne y hueso que lo estamos o lo están viviendo cotidianamente. Y aquí está Elsa con nosotros. Muchas gracias, Elsa. Al contrario, muchas gracias y buenos días a todos. Y cuéntame un poquito acerca de tu experiencia. Bueno, básicamente mi situación de 20 años de matrimonio
Fueron difíciles, no todos, pero prácticamente la segunda mitad. Yo decido divorciarme y tengo 6 años de divorciada, felizmente divorciada, diría yo, porque definitivamente me cambió la vida. Y como bien dicen los invitados, no solamente es el pensar, sino hacer. A mí me queda claro que el hecho de haberme quedado tanto tiempo en una situación difícil, complicada, era precisamente porque pensaba que no podía, el miedo me detenía, el no saber que de alguna manera uno puede hacer las cosas y debe de hacer las cosas. ¿Por qué digo debe? Porque uno está dando un ejemplo de vida a los hijos. Obviamente este cambio se dio paulatinamente a través de la ayuda de mi familia, a través de la ayuda terapéutica, de los médicos, de un grupo de gente. Fueron herramientas a final de cuentas, pero sí, no solamente, como dicen, es pensar, ya me divorcio y voy a ser completamente feliz, porque a final de cuentas me divorcié y yo decía, no puede ser más difícil que me divorcie a seguir ahí. Y sin embargo, sí fue más difícil. Y hoy por hoy, 6 años después, puedo decir que soy, si no feliz completamente, a mí a lo mejor lo que me agobia en la actualidad es la parte económica, Claro. La dirección de mis hijos, pero yo sé que hoy por hoy mis hijos ven el mundo de una forma diferente, que puedo hablar con calidad moral ante ellos porque he hecho cambios, pero sí es tomar una serie de herramientas que están a nuestro alrededor y bueno, yo quisiera comentar que, por ejemplo, lo que hago es todas las mañanas hacer ejercicio, correr. Y mi pensamiento es, soy abundancia, lo he escuchado en algunos lados, soy abundancia, soy sabiduría, soy salud mental, soy salud emocional. Yo no sé si me ayude o no, pero yo lo hago. ¿Y a ti te sirve? Y a mí me sirve, y a mí me está funcionando, porque yo creo que de pensar eso a pensar, bueno, yo fui una víctima de la violencia, pero ¿por qué fue Qué así? bruta fui. Pero ¿por qué me quedé? Digo ¿no? otras cosas más fuertes, ¿verdad? No, y ahorita que lo dije, me van a regañar, güey, que ando diciendo, No, que ando poniendo cosas ahí que No, no yo hubiera querido decir la que debería, ¿no? O la que fue tanto tiempo. Pero sí, el quitarse el velo, y es decir, quitarse el velo es decir, pensar, pero actuar y decir las cosas. Pero bueno, yo ahorita lo digo porque estoy ya desde el otro lado, pero como bien dicen, cuando no quieres comer y no quieres levantarte de la cama o estás durmiendo mucho o sientes ansiedad o sientes angustia, ¿qué pasa? ¿Qué haces con todo eso? Pues la familia es la que entra, el terapeuta, el ejercicio, el medicamento, son muchos factores. Claro. Pero hoy por hoy quise comentar esto porque... Ya piensas un poco diferente. Definitivamente debo de pensarlo. No sé si el debería se aplique aquí, pero sí me queda claro que es importante tener otra mentalidad, de ir a lo mejor en el transporte público y decir, es que esa chica trae las medias rotas, o es que el caballero... No, o sea, no me interesa eso. Creo que pensar... voy a poder hacer las cosas, estoy trabajando por una salud mental y bueno, en algún lado escuché que la enfermedad no entra cuando hay una salud emocional perfecta. Entonces, hoy por hoy sigo trabajando en eso, me ha costado muchísimo trabajo y voy a seguir luchando hasta donde sea necesario porque sí es posible hacerlo, Claro. sí es posible hacerlo. Claro, y qué bueno. Además, hoy ya estás del otro lado, digamos. Sí, antes la gente me veía y me decía, ¿por qué siempre te vemos triste? Yo decía, estoy triste, estoy enojada, estoy de malas, el dinero no alcanza. A lo mejor ahora tampoco me alcanza, ¿verdad? Pero de ya alguna estás manera más lo veo. tranquila. Sí, y además sigo trabajando día por día y en la parte no solamente material, sino también pensando que esa es otra de las cosas que he cambiado también, que si yo no estoy bien, no está bien mi alrededor. Porque a veces piensa, uno como mamá, piensa en los hijos, y en los hijos, y en los hijos. Y me dicen, ¿sabes qué? Hay que pensar en uno para que los hijos también aprendan a pensar de otra forma. Y la gente que está a tu alrededor, ¿no? Que es la familia y los amigos de vida. Los hermanos pues te de vida. felicito, Elsa, me da mucho gusto. Muchas gracias. Y Al contrario. bueno, pues como dices tú, es todo un proceso y ya seguirás trabajando en ello, pero por lo pronto ya estás del otro lado. Gracias a Dios. Del Sí. charco. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. A ver, María, por acá. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Buenos Gracias por la invitación. ¿Tú eres, pues, tienes más pensamientos positivos o negativos? no ¿O de los dos? negativos. Negativos. Más negativos. Siempre, desde que estaban mis hijos chicos, pensé, me voy a morir y qué va a ser de mis hijos. ¿Quién los va a ver? Ahorita el mayor de mis hijos tiene 53 años y los veo los nietos, tengo bisnietos
y digo, tanto que sufrí. El día de hoy siento que he tenido que trabajar mucho, necesité mucha ayuda terapéutica. Por el día de hoy sigo y siento que es lo que me ha servido, ¿no? El poder cambiar esa forma de pensar. Porque el día de hoy trato de respetar a mis hijos, que vivan su vida, porque yo era de las mamás que quería cambiar todo. Ajá. Y se casaron y seguía yo de metiche. Entonces, el día de hoy pienso que debo de respetarlos, deben de hacer ellos su vida. Yo me la pasaba llorando, me acuerdo, cuando no llegaba uno de mis hijos y me decía mi pareja, ya duérmete, ¿no? Con que estés ahí en la ventana va a llegar. Yo decía, porque tiene sueño y es bien flojo. Yo no, yo tengo que esperar a mi hijo aquí. Pues no, la verdad es que tengo 4 hijos y el día de hoy digo, pues solamente que me parte en 4 y me vaya con uno y con otro. Todos quieren que esté con ellos, pero ya sé qué debo hacer. Claro. Cómo debo de pensar, porque pues sí, mis emociones a veces me ganan, ¿no? ¿Cómo le hiciste para pensar distinto? Pues primero acudí a un grupo de ayuda. Después falleció mi esposo y con una tanatóloga hasta el día de hoy llevo mucha amistad y he podido seguir O sea, te han ayudado, digamos, sí, a ver desde otra perspectiva las cosas. Claro, sí, Okay. Porque pues yo pensaba que yo podía sola, ¿no? Ajá. Que pues sí me sentía triste, pero que yo lo iba a superar y que tenía malos pensamientos, pero que pues eran normales, ¿no? Pero pues no, me hacían sufrir mucho. Hacía sufrir a la gente que estaba a mi alrededor porque me enfermaba muy seguido. Sí. Entonces, el día de hoy, a mí me daban pánico los temblores y le decía a mi esposo, pero no se quita. Pues, ¿qué quería yo que hiciera él? ¿No? Sí. Pues él, y me decía, no, ya se está pasando. Y el día de hoy, pues tiembla y córrele, ¿no? Vivo en un 3er piso, tengo que bajar, pero veo que ya no me angustia tanto. Hay más control de las emociones. Exacto. Que eso es bien Trato, importante. ¿no? Sí. Intento, porque es muy difícil. A veces me ganan mis emociones y la hija que vive conmigo, la soltera, me dice, mami, ya sabes, piensa positivo y me está terapeando, ¿no? Todo el tiempo. Y digo, bueno, pues por algo lo hace, ¿no? Dice, no, porque si ya pierdes el control, otra vez te vuelves a caer. Claro. Entonces, pero lo importante es levantarse y ya darse cuenta, y ese ya es el proceso que tú estás haciendo. Y lo pienso, ¿no? Antes, al levantarme, pienso. Y digo, Dios mío, ayúdame para no regarla y no meterme en lo que no debo. La verdad, trato de respetar a mis hijos, a mis nietos. Ya tengo nietos de 20 y tantos años. Entonces, el día de hoy me quieren porque siento que he cambiado, ¿no? He tratado de cambiar, porque si siguiera siendo la misma enfermiza, enojona, que todo le parecía mal. Exacto. Digo, no me sirvió de nada preocuparme porque aquí estoy y perdí mucho tiempo. Pensando, que digo, les hubiera dedicado a mis hijos, ¿verdad? Gracias, bueno. Mari. Y fíjate, hay una frase, me recordó eso, una frase que dice, si yo cambio, cambia el mundo, porque evidentemente al cambiar uno, todo lo de alrededor se reacomoda, se ve distinto, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, bien, gracias, buenos días. ¿Tus pensamientos son más positivos, negativos? Son positivos, tratamos de que sean positivos y bueno, yo vengo a platicarles un poquito de que en este proceso precisamente del que hablábamos, la risa juega un papel muy importante. Entonces, si nosotros reímos, yo represento a la Asociación de Yoga de la Risa, entonces si nosotros reímos, contagiamos esto, ¿sí? Y puede ser que no cambiemos las situaciones que nos están causando ese malestar, pero en el momento en que nosotros nos dejamos fluir, volvemos a ser niños. Los niños arreglan los problemas de una manera tan simple y tan sencilla, ¿no? A veces se disgustan, se pelean y ya al ratito los vemos jugando. Entonces, es por eso precisamente, ¿no? Por la risa. Entonces, si nosotros empezamos a reír y contagiamos esta risa, pues puede ser que, les decía, no solucionemos los problemas, pero se viven de una mejor manera, ¿no? Mejor manera, así es. Y nosotros mismos generamos ese bienestar, ¿Qué tan contagioso es el buen humor y el mal humor? Pues yo creo que
los dos son igual de contagiosos, ¿verdad? ¿no? Sí, en cualquier momento. Entonces, sí, desde que salimos y venimos en el tráfico y como dicen, ¿no? Venimos pensando en que voy a llegar tarde, este ya se me atravesó. No, y déjate eso, o sea, cuando uno está con una persona que es así, se contagia, ¿no? Ajá. Igual al revés, cuando estás con una persona que te dice, ay, no, relájate, vamos a cantar, ves la vida de otra manera. Vengo en ocasiones. Vamos a ir a una pausa ok. rapidísimo. Muy bien. Regresamos después de esta pausa. Gracias. Nada más agradecer a Dios por vivir. Ese sería mi pensamiento positivo y a darle con todo. Pues que soy una buena persona, que soy honesta. No pensar que las cosas van a cambiar si tú no cambias. Me parece que es un pensamiento importante. Tratar de ser mejor persona, ¿no? O sea, tratar de inyectar siempre lo positivo en la gente, en salir adelante, porque pues todos nosotros podemos salir adelante siendo buenas personas, ¿no? El pensamiento más concreto que tengo de mi vida es llegar y poder alcanzar la felicidad total. Ese es algo para mí elemental en la vida. Nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Francis Picabia, pintor francés. Sí, en muchos somos lo que pensamos. No siempre, no todo, pero sí nos vamos definiendo un poco sobre lo que pensamos sobre nosotros mismos. Pero somos mucho más que eso. El pensamiento positivo te hace ir un poco más allá, echarle ganas, esperar lo mejor. El pensamiento negativo te previene de no casarte con el idiota, ¿no? De no subirte a un taxi que se ve inseguro. Los prejuicios nos funcionan, ¿no? Son ideas preconcebidas que tenemos por un aprendizaje previo. El asunto es que cuando la evidencia nos demuestra otra cosa, tenemos que cambiar nuestra percepción, ¿no? A lo mejor esto nos sirvió para protegernos en el pasado o poder juzgar rápidamente alguna circunstancia. Creo que es lo que a la gente le cuesta más trabajo, pensar. Es más fácil tener recetas rápidas, es más fácil tener conceptos a la mano en vez de ponerse a pensar. Yo creo que el pensamiento mágico es natural en el hombre, es un pensamiento un poco primitivo, es un pensamiento que necesita el hombre de alguna manera para rellenar aquellas cosas que no puede entender y no volverse loco. Cuando es en exceso, nos daña, ¿no? Nos daña no solo como personas, como familia, como sociedad, como especie, ¿no? Nos conviene ser más realistas y prácticos. Yo no creo en los decretos, yo no creo que decretes algo y se haga. La gente dice, yo decreto y salgo a luchar por eso. Pues igual pues sal a ir a luchar sin decretarlo. Yo no decreté ser un escritor de libros y tengo libros, yo nada de lo que... Es más, yo soy un actor que tiene un monólogo que ha durado 13 años en cartelera y que llenó el Auditorio Nacional. Cuando yo empecé a ver mi monólogo, yo decía, con que haga 50 funciones. No, jamás pensé, no, era indecretable llenar el Auditorio Nacional, era impensable que un monólogo llegara a hacer eso, ni siquiera estaba dentro de los sueños posibles. Entonces, si te funciona no decretarlo y de todos modos luchar, pues lucha. No creo en la ley de atracción ni en el decreto, sino todo el mundo ya tendría la vida muy resuelta. Qué importante esto que dice mi queridísimo amigo Dindu Peirón, a quien le mando un beso enorme y gracias por haber platicado con nosotros con respecto a este tema. Pero fíjese lo que dice, si los decretos, nada más por decretar uno pudiera lograr las cosas, pues todos estaríamos felices y contentos, estaríamos decretando por aquí y por allá, ¿no? Y habría que ver, perdón, ahí, cómo me puse a pensar en torno a algo que escuchaba, ¿no? Se vale construir de esto de lo positivo, con entre comillas, esto de lo positivo, haciendo cosas negativas. Me puse a pensar porque de pronto la esposa de Duarte anotaba en una libreta todos los días, merezco la abundancia, merezco la abundancia, merezco la abundancia. Y sí le llegó la abundancia. Que le llega, oye. Pero ¿a costa de qué? Creo que ahí habría que pensar o repensar algunas cosas. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención de todo lo que hemos venido escuchando en los cortes, en las cápsulas y con la gente tan amable que da su testimonio y que enriquece mucho, creo que una propuesta ya muy concreta para esto del pensamiento positivo, creo que tendría que ver no solo con la palabra,
creo que tiene que ver mucho con la escucha. Creo que cuando la gente empieza a escucharse, cuando la gente da cuenta de si tiene un problema de salud, si tiene un problema emocional, si se enoja fácilmente, etcétera, pero es capaz antes de hablar de empezar a escuchar eso que le está aconteciendo, creo que eso le llevará a resonancias dentro de sí que le empezarán a configurar un pensamiento menos doloroso, menos negativo. Sería una propuesta ya muy concreta. El darse cuenta. Sí. A mí me gustaría felicitar a Mari. Ok. Para mí, lo que comentó Mari es valiosísimo. Aquí tenemos a una persona que vivió en la ansiedad durante muchos años de su vida por lo que estaba pensando. Hoy se da cuenta que lo único que hizo fue angustiarse. Porque sí, efectivamente, el pensamiento puede ser que no cambie las circunstancias, pero cambia cómo las lees y cambia cómo te sientes respecto a ellas. Y eso yo creo algo sumamente importante. Y a mí sí me gustaría, porque sé que el tiempo se va rápido, me gustaría dar algunas ideas que puedan ayudar a las personas. Se ha hablado aquí de pensamientos, de palabras, de imágenes, lo tocaste tú, José Antonio. ¿Y qué es lo que construye tu pensamiento? O sea, ¿por qué piensas como piensas? Y lo que construye el pensamiento son precisamente las palabras y las imágenes. Eso es lo que va construyendo el pensamiento. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Rebeca, tú tocaste un punto que a mí me parece importantísimo, esa inseguridad que tantas personas tienen, pero que está fundamentada en cómo se están hablando continuamente. No voy a poder, seguro me sale mal, a mí nadie me quiere, nunca sale nada. Entonces, amigos, el autodiálogo, muy importante. Es algo sobre lo que tenemos que tener constante vigilancia. ¿Cómo hablamos? Nunca vas a encontrar una persona positiva hablando negativamente. Eso no existe. Ahora, no confundamos positivo y negativo con lo maravilloso mágico y con lo nefasto pésimo. No, es el enfoque que le estás dando a la vida. Y lo segundo son las imágenes. Las imágenes construyen tu manera de pensar. Y por lo tanto, ten cuidado con esas películas que te estás pasando continuamente, porque lo que decías, Rebeca, y tú lo afirmabas, ¿cómo salimos de casa? Voy a tener un tráfico terrible, no voy a llegar a tiempo, el jefe va a estar de mal humor. Esto es una película, un autodiálogo que va acompañado de una visualización. Entonces, tu visualización no es magia, pero sí te ayuda a caminar en otra dirección. El pensamiento, queridos amigos, no cae por la chimenea. Lo estamos construyendo nosotros. Y a pesar de las influencias que hayamos tenido en nuestra infancia o joven adolescencia, el ser humano siempre es el hacedor de su propio destino. Nuestras elecciones determinan lo que somos. Y la más importante elección es cómo piensas. Y estas imágenes no nada más son individuales, estas imágenes también son de generaciones. Y aquí con el caso de Mari y con los tweets que nos está leyendo Oscar, viene la reflexión de qué han pensado otras generaciones también en mi familia, que se ha quedado como una información en la familia de lo que no podemos, de lo que no somos o de lo que sí somos capaces de hacer. Entonces, estas imágenes de constructos, de pensamientos, lo que están haciendo también es ser transgeneracionales. Entonces, aquí hay otra reflexión para las mamás, los papás que estamos educando hijos, para los abuelos que ya están recibiendo nietos. ¿Qué les estamos heredando no solo en genes, sino en pensamientos, en emociones? Porque eso que estamos pensando y sintiendo y haciendo repetidamente, no nada más nosotros nos vamos a volver expertos, sino nos vamos a volver expertos a estos hijos y nietos que vienen en consecuencia sabiendo que si mi papá, mi mamá, mi abuelo lo pudieron hacer, claro que yo puedo. Y si no, también se viene atorando. Rebeca, imágenes transgeneracionales. Mira, a mí me parece muy importante, siguiendo lo que tú estabas diciendo, en términos muy prácticos, yo tengo un pastel enfrente y tengo una pequeñísima porción de ese pastel que está fresca, que está deliciosa, que está en la textura, que yo me puedo comer eso y realmente ser nutritivo. ¿Por qué voy a tratar de comerme ese pastel completo cuando está seco, está quemado, las pasas no se ven?
O sea, en la selección de las cosas que yo pueda hacer en la vida, ¿dónde está lo que sí me puedo comer? Lo que es nutritivo, lo que realmente me satisface. No es el pastel completo, pero es la posibilidad de seleccionar en la pareja, como decía. O sea, yo estoy bien en la pareja, mi pareja no es un hombre perfecto, no es todo el pastel, pero ¿cuál es la porción que realmente es nutritiva? Esa selección que yo hago de cualquier circunstancia en mi vida, ¿dónde está esa pequeñísima rebanada que en ese momento me puedo comer? Eso hace una diferencia muy importante. Sí. Porque o permito que me arruine la comida, el resto del pastel que no me puedo comer, o selecciono lo que sí puedo. Sí. Y eso me parece que de Y veras pareciera cambia. increíble que vamos por la vida a veces comiéndonos justo lo que sabemos, sabe, huele y está podrido. Y quejándonos de lo mismo. En torno a la gente que nos está escuchando y que de pronto estos caracteres en donde la gente siempre piensa, pero otra vez ese cliché de lo negativo, que es, como bien lo dicen, es muy relativo, ¿no? Que es negativo y que es positivo en todo caso. Pero bueno, la gente que piensa negativo, ¿cuál sería la diferencia de un pensar negativo que ya nos habla de un problema o de un pensar negativo que no nos habla de un problema? Si el pensar negativo me lleva a mí a una acción positiva, me lleva a moverme, entonces no veo ningún problema. Pero si el pensar negativo me está llevando a no moverme, a quedarme estático sin hacer nada, ahí sí hay un problema. Claro. Es decir, esto de lo negativo y lo positivo me parece que va muy Pero pegado, además, ¿no? yo acciono en función de confirmar que tengo razón de pensar negativo. Claro. Ese es el problema. O sea, no solamente voy directo a pensar y accionar. Si yo necesito confirmar que mi postura negativa frente a la vida está justificable, todo va a acomodarse en la misma línea. Sí. Y alguien dio un ejemplo de que me acerco a un taxi y veo que la persona es sospechosa, veo que la situación es riesgosa y ahí se vale pensar negativamente. Yo eso no lo llamo pensamiento negativo, lo llamo pensamiento realista. Claro, cuidadoso, basado protector. por el sentido común. Claro. Vivo en una ciudad insegura, tengo que tomar ciertas precauciones. Y el que diga, ay, pues no me importa que todo se vea mal, es más, no me importa que ya traiga una pistola justo al lado, no me importa, yo de todas maneras me voy a subir porque el angelito de la guarda me va a salvar. Eso es un pensamiento iluso, totalmente iluso. Y hay un punto más, Marisa, que tú sabes que para mí es importante, y José Antonio, lo tocaste por encima. Esta señora Duarte, quiero abundancia, quiero todo, a costa de robarle a todos los veracruzanos. Yo creo que los valores son la brújula por la cual debemos regir el pensamiento. Los valores de vida, los valores de respeto, los valores de responsabilidad, los valores de esperanza, que me llevan a mí a poder ser mejor y que van a generar una mejor sociedad. Oye, una cosa antes de que se me pase, una cosa es la precaución antes de subirse al taxi y hay que decirle al público que otra cosa es muy diferente, el prejuicio, ¿eh? Ahora que el Mijis, ese diputado que gana y que está todo tatuado y que toda la gente empieza a cuestionar y a decir, ¿cómo es posible que ese señor tatuado vaya a llegar a ocupar un curul? Ahí hay un asunto de prejuicio. Así que habría que cuestionar, porque los que más han robado en este país regularmente son los que tienen saco y corbata. Son los de cuello blanco. Sí, los que se ven muy Televisa, O sea que ¿no? los tatuados también son buenas personas. Simplemente creo que habría es que... Es broma, no me vayan ahorita a regañar. Es broma, porque Algunos, evidentemente... acepto, algunos sí y otros no. Claro, Evidentemente, algunos sí y otros no. Tienes mucha razón en eso. A veces somos muy prejuiciosos, ¿no? Entonces hay yo que tener quiero cuidado ir con a eso. un punto bellísimo que es cuando los seres Rápido, porque voy humanos... para allá. Sí, cuando los seres humanos tenemos cambio de vida. Y cuando tenemos ese cambio de vida en donde ya teníamos esto establecido, vamos hacia un proyecto y de repente ese proyecto se corta por cualquier razón, nos quedamos como en el impas, parecería la confusión, ya no sé para dónde más seguir. Ese es un momento muy difícil y bellísimo en donde hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, porque pueden ser pensamientos derrotistas de ya no tengo esto que tenía y quisiera tenerlo y ya no lo voy a volver a tener y todavía no sé para dónde continuar. Sin embargo, es un momento de vacío ahí donde todas las posibilidades nuevas pueden surgir.
¿Y cuáles posibilidades nuevas va a elegir mi conciencia? Las más altas que mi pensamiento, mi conciencia pueda observar. Entonces, lejos de espantarnos por estos momentos en los que no sabemos qué sigue y la incertidumbre nos espanta, y todos hemos pasado quizá por momentos de cambios de vida muy difíciles, son los momentos de oportunidad de observar nuestros pensamientos, porque nuestra conciencia está gestando para poder elegir una acción nueva, una dirección nueva, un hábito nuevo, y está toda la esperanza gestándose en un mismo crisol. Así es. Vamos contigo, por favor. Tenemos un testimonio anónimo. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos. ¿Cuál fue tu experiencia? Mi experiencia es que yo siempre vi las cosas negativas desde que me acuerdo. Siempre sentí que yo no tenía la capacidad de hacer determinadas cosas, de salir adelante, tal vez por mi condición. Yo observaba a los demás y decía, bueno, si yo fuera como él, si yo tuviera lo que aquel, si yo, pues podría intentarlo. Pero definitivamente eso lo único que me ocasionaba era pues frustración, ansiedad, miedos, mucho miedo a seguir adelante. Cada vez me sentía yo más triste y más insegura. Entonces todo eso no me permitía tener como pensamientos positivos. Llegó un momento en que cuando yo llegué al grupo y empecé a estar en la terapia y empecé a conocerme, pude ver que eso nada más estaba en mis pensamientos. Entonces a mí me dieron herramientas, yo pude poder fortalecerme e intentar. Y entonces mis pensamientos positivos empezaron a surgir cuando yo intenté las cosas, y entonces me di cuenta que sí tenía capacidades, que sí tenía medios, que a través, que sí fue un proceso, a través de intentar las cosas y todo, pues el día de hoy pues, puedo ver que mi vida ha cambiado, que la relación con mis hijos, con mi entorno, con mi trabajo, yo nunca pensé que pudiera hacer lo que ahora hago, y no digo que todos mis pensamientos sean positivos, pero sí, la mayoría ha bajado mucho ese miedo a intentar las cosas, el miedo, ha bajado mucho la frustración, me he vuelto una persona más segura. Entonces, ¿y qué tal se siente todo eso, Pues muy bien, realmente yo pienso que el conocer cuáles eran mis limitantes y tomar conciencia de ello fue gracias a estar en una terapia y a ese proceso al que yo tuve que enfrentarme a cosas buenas y no buenas, pero el día de hoy tengo herramientas para que, aunque no sean todas buenas, pueda tomarlas, como mencionaban los participantes muy acertadamente, de una manera diferente. O sea, las cosas realmente no han cambiado. Claro. O sea, cambió afuera. tu forma de verlas. Cambió mi forma de verlas, exactamente. Eso es increíble, de verdad, cuando uno puede cambiar la perspectiva de cómo está viendo la vida, de cómo está viendo las cosas, ahí es donde uno empieza a florecer en la vida. Exactamente. Vamos a una Muchas pausa gracias. rapidísima y regresamos. No se vayan. No existe nada bueno ni malo. Es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. William Shakespeare, escritor británico. Bueno, regresamos a Diálogos en Confianza y el tema de la próxima semana. Vamos a hablar acerca de la adicción al trabajo. ¿Ustedes se reconocen como personas adictas al trabajo? ¿Han tenido que sacrificar familia y muchas otras cosas? Bueno, incluso para las personas que son adictas al trabajo no lo consideran como un sacrificio, es una necesidad, desde luego, de trabajar y trabajar y trabajar, pero que se pierden muchas cosas, sí, el disfrutar simplemente la vida, la familia, la pareja, a la vida, ya no pueden voltear ni siquiera al cielo y ver un ave, que ya cada vez hay menos también, hay que decirlo, o un atardecer, en fin, se pierden tantas cosas, pero ¿cuál es la característica principal de una persona que tiene adicción al trabajo? ¿Por qué cae en esa adicción? Y fíjate que ahorita que estabas diciendo esto, casi estuviste a punto de decir que tenía el enorme placer de trabajar. Ibas a decir placer. Me leíste la mente. Y sí, y sé que te frenaste porque en el fondo
yo no creo que haya ni nada, no tiene nada que ver con el placer. Es una necesidad, como bien lo dijiste, pues enfermiza hasta cierto punto, que te ayuda a evadirte además del resto de tu vida y de tus emociones y de entrar en contacto con tus pensamientos, y a veces es muy doloroso. Esto de echarse un clavado adentro de uno mismo puede ser una tarea, la verdad, muy satisfactoria al final, pero al principio es dolorosa, implica trabajo, implica riesgo, implica valentía, implica muchas cosas. Pero entonces les va a gustar mucho, porque si implica trabajo, pues entonces... Exactamente. ¿Qué mejor? Entonces, pero muchas de las personas que... Ay, ya me iba a ir yo para aquí para atrás. Muchas de las personas que trabajan en exceso están escondiendo algo por ahí, una ansiedad que traen oculta y que pues lo hacen a través del trabajo. Entonces va a estar interesante. Muy interesante. 53 41 44 35, el teléfono para que marquen y aparten su lugar, y nos vemos la próxima semana. Resumen de la segunda parte. ¿Puede el pensamiento llevarte a recuperar la salud? Mi respuesta es definitiva, sí. Pero estoy de acuerdo, va a depender de una serie de factores dentro de la persona. No caer a la parte fácil de solo decir que pensando se transforma. Mucho cuidado con los procesos sugestivos, que en donde a la gente se le puede sugestionar pensando que con eso va a resolver su vida. Y yo ahí se puede llegar a una recuperación, inclusive quizá hasta revertir una enfermedad física, podría ser, y mejor calidad de vida, podría ser, y mejor calidad de muerte en determinado momento, también podría ser. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me molesta? ¿Qué no me molesta? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué no quiero cambiar? Entonces, esta selección, cuando yo puedo hacerla y tengo las herramientas para eso, mi vida cambia. Si no, estoy controlado por un montón de cosas que ni siquiera sé de dónde vienen. Y eso distorsiona, altera y cambia por completo el derrotero. Que cuando la gente empieza a escucharse, cuando la gente da cuenta de si tiene un problema de salud, si tiene un problema emocional, es capaz, antes de hablar, de empezar a escuchar eso que le está aconteciendo. Creo que eso le llevará a resonancias dentro de sí que le empezarán a configurar un pensamiento menos doloroso, menos negativo. Efectivamente, el pensamiento puede ser que no cambie las circunstancias, pero cambia cómo las lees y cambia cómo te sientes respecto a ellas. ¿Cómo hablamos? Nunca vas a encontrar una persona positiva hablando negativamente. Nuestras elecciones determinan lo que somos, y la más importante elección es cómo piensas. Después de un proceso de duelo y de sacar emociones negativas, resolver asuntos inconclusos, poder llorar pérdidas difíciles, hay una recuperación y una calidad de vida maravillosa. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a platicar ahora con Teresa. Dices que venías muy positiva el día de hoy. Últimamente siempre estoy muy positiva. ¿Y qué cambió? ¿Qué pasó? Ay, cambió de que en los últimos 3 años de mi vida conocí una empresa increíble en la cual me han estado capacitando, he estado asistiendo, he estado sirviéndole a la gente por medio de la nutrición y he encontrado gente muy bonita ahí. Hoy vengo con una de mis compañeras. O sea, que el hecho de, digamos, tener un sentido, encontrar un sentido a algo profesionalmente hablando y todo eso, también da felicidad y cambia la perspectiva. Siempre lo he tenido, porque gracias a Dios pude tener una carrera profesional. Pero pues se vinieron muchas cosas negativas en mi vida que ya quedaron atrás. Y como te repito, hace 3 años llegué a esta compañía y es algo bien bello que me ha pasado en mi vida, porque puedo servir a la gente, puedo compartir, y desde que me levanto, le comentaba a una persona que desde las 5:30 yo ya estoy lista y a trabajar. Con pasión en la vida. Con alegría. Con alegría. Con alegría, mucha alegría, y antes no la tenía. Muchas gracias, Teresa, y gracias por compartirlo. Qué bueno. Gracias. Se te nota. Gracias a ti. Gracias. A ver, Berta. Pues sí, yo era una persona muy negativa. Se casan mis hijos, me quedo sola, trabajaba con el doctor Carlos Vigueras, excelente médico. Un día decido retomar mis estudios y me pregunta el doctor, ¿cuándo empezamos? Digo, no, ¿qué cree, doctor? Le digo, yo creo que no voy a poder. No puedo.
no me dice nada, se presenta una emergencia médica y le digo, ya pasa todo, sale todo muy bien, y me dice, ¿cómo la vio? Uf, le digo, sí pudimos. Y se me queda viendo. Le digo, bueno, más bien, sí pudo. Me dice, no, sí pudimos, porque si usted no hubiera estado a mi lado, no hubiéramos podido hacerlo. Le digo, sí, ¿verdad? Me dice, ¿cómo vamos a ir en la escuela? Le digo, voy a verlo. Le digo, es que no voy a poder. Empiezo a estudiar, a retomar mis estudios, y después digo yo, no, es que sí puedo. El doctor dijo que sí soy inteligente, soy enfermera, claro que sí puedo. Y continué. Entonces, de ahí para acá, como que cambió mi lema, ¿no? El decir no puedo, al decir, no, sí puedo. Claro. No vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. ¡Eso! Y aquí ¡Qué estoy, bonito! ¿no? Me dice ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le digo, no, pues ahora vamos por el título de médico. Y se me queda viendo. Me dice, ¿usted podrá? Claro que puedo. Le digo, va a ver que sí, doctor. Le digo, al rato nos vamos a hablar de colegas. ¡Qué padre! Porque es mucha diferencia el decir no puedo, porque el no puedo sí se lo cree uno. Sí. No puedo, soy tonta. No sirvo para eso. Y el sí puedo también, ¿te lo crees? Y el sí puedo, por supuesto que sí puedo, ¿no? Claro. Puedo hacer todo lo que yo me proponga. Así es. Muchas gracias y gracias por compartirlo además. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a ver el siguiente sondeo. Sí, bueno, yo siempre me levanto todos los días diciendo que este día va a ser el mejor día de mi vida. Es decir, cada día que vivimos tenemos que vivirlo de la mejor manera. Todos los días me levanto y pido que siempre tengo salud, que soy vida, que me vaya bien en mi trabajo. Lo que dices lo decretas, ¿no? Entonces, si tienes un sueño, es decretarlo todos los días para tú mismo ponerte en automático e ir por eso mismo, ¿no? O sea, todo lo puedes lograr. Hay una frase que me gusta mucho, que es de un nadador, Michael Phelps, que dice que entre más sueñas, más lejos llegas. Y pues creo que es muy cierto, entre más grandes sean tus objetivos, más grandes van a ser tus logros también. Bueno, pues muchas gracias a quienes participaron en este sondeo. Hay mucha participación, nos dice Aldo Montaño, hay una excelente película con Bill Murray que se titula El Día de la Marmota, en donde el protagonista, un meteorólogo que reporta sobre una celebración tradicional en un pueblito americano, repite sin cesar el mismo día, atrapado en sus experiencias, hasta que su actitud positiva lo lleva a desarrollar capacidades y hacer cosas en bien, ¿no?, para todas las personas. La he visto y es una muy buena película. Y hablando de películas, aquí en la Junta de Planeación, precisamente para este tema, hablábamos de la película de La vida es bella, que qué tanto este pensamiento y esta actitud, viviendo una catástrofe, estando enclavados justamente pues en esto llamado el holocausto, el drama que sigue siendo para toda la humanidad, pues la actitud que tenía el protagonista de esta película, este personaje, que es maravilloso también, ¿no? Por otro lado, nos dice Nardo Vargas, ¿cómo sacar a una persona que ya se metió en la cabeza, este mundo me odia, mejor me muero, pues todo salió mal? Por favor, ¿será posible que una persona esté a este nivel, logre un pensamiento positivo que pueda ayudarle? Dora Guerra nos dice, los pensamientos pueden generar enfermedades o salud, ya sea según sea el caso. Y lo veo en mí cuando he llegado a enojarme o a alegrarme por algo. Es cuestión de escucharte a ti mismo. Lockfield dice, los pensamientos condicionan nuestra conducta y a veces hasta nos hacen supersticiosos y tenemos que ser siempre positivos. Esa es la clave. Y si somos lo que pensamos, deberíamos ser congruentes siempre y muchas veces no lo somos. Alicia, y de verdad me da mucho gusto y además quienes se han sumado. Agradezco infinito estar interviniendo a mi hija en este momento del corazón. Estoy en la sala de espera, pero estoy más tranquila y más positiva. Y justamente este comentario, no es que haya muchos más, pero hay personas que ya le comparten que están con ellas, que sus oraciones precisamente van hacia allá. Y es, pues, digo, sin decir o hacer una plegaria, creo que recibe entonces pues mucha buena vibra, como también se dice de todas las personas que estamos viendo este programa. Le deseamos que todo salga extraordinariamente. Sí, por supuesto, un beso y un abrazo. Nos dice también
Ángeles Ramírez, la mente es poderosa. Buda dijo, eres lo que piensas. Ana María García, contará la vida es difícil, más difícil si no quieres, o contar la vida si no quieres cada día, hora o minuto, o lograr tus propios beneficios. Como madre, conocer, encaminar características de cada hija, de cada hijo para un futuro positivo. Aceptar el yo de cada quien desde cada lugar. Víctor Herrera, esta llamada justamente ya le había dado lectura. Eva Morales Torres, ¿en verdad que tu pensamiento positivo o negativo se hace realidad a través del habla? Nos pregunta. Juan Francisco, somos lo que pensamos. La oración es muy importante para mí para cambiar pensamientos negativos. También he aprendido mucho de la psicoterapia. Carlos Zamora, el lunes que jugó Suiza contra México, estaba viendo el partido con mi hijo, por cosas de la vida, me abrí la planta del pie unos 7 centímetros. Ese pero me aguanté hasta que terminara el partido. Mi hijo y yo lloramos porque perdió México y ya después fuimos al doctor donde me pusieron unas puntadas. No se puede vivir sin pensamiento noble, pero también llega el pensamiento de duda y temor, pero cuando se dominan, solo con Dios y la Virgencita se puede salir adelante de dichas situaciones como esta. Señora María, tengo el pensamiento negativo desde que nací y hasta la fecha me cuesta mucho trabajo pensar diferente. Tengo familia neurótica, alcohólica y disfuncional. Desde pequeña me dijeron mis padres que yo no servía para nada y no me he podido quitar ese pensamiento. ¿Cómo puedo cambiar dicha situación? Bueno, hay muchísimas más llamadas, pero verdaderamente fuera humilde y supiera que nos vamos a morir, lo sabe, pero somos tan soberbios que no aceptamos esa realidad. Pero si verdaderamente entendiéramos, supiéramos que sí vamos a morir, yo creo que viviríamos un poquito más. Para cerrar, por favor, no anden comprando libros chatarra de autoayuda, regresen a nuestra historia. Jacinto Canek es un texto que les va a hablar de resiliencia y tiene que ver con nuestro pasado que nos conformó y nos formó. Ahí van a encontrar muchas cosas para Oscar, pensamiento positivo. Yo quisiera contestarle al chico que pregunta si se puede repuntar esta condición en la que está esta persona. Sí, y habría que entender que a veces esta conducta es porque están muertos de miedo para enfrentar la vida, porque no saben cómo vivir. Y entonces se quedan atrapados en este círculo negativo de depresión, de imposibilidad. Entonces, si está dispuesto a que alguien lo ayude, claro que puede salir. Claro. Y claro que puede ver la manera en que su vida tenga un color distinto. Claro que sí. Y eso justamente es vivir el proceso de lo que está sucediendo. A ver, el pensamiento positivo no nace por generación espontánea, viene de una raíz, de un proceso en donde germinamos una semilla de aceptación. Yo creo que aquí la palabra clave que nos podemos llevar es aceptación del momento que estamos viviendo tal cual es. No es malo ni es bueno. Lo leemos malo o lo leemos bueno, pero le damos una connotación de realidad cuando entonces podemos verlo y sacar mejor provecho de él. Entonces viene un pensamiento creativo. En arteterapia sistémica trabajamos con estas imágenes que no son positivas ni negativas, que son solo y que podemos sacar siempre lo mejor de ellas. Justamente en los momentos más difíciles de nuestro laberinto de vida, y así se llama nuestro próximo taller que vamos a tener en Olinawi, son los momentos creativos en los que podemos ver, ya no es por acá, ya no es por allá, he hecho siempre esto, lo mismo. ¿Cómo ahora puedo hacer una cosa distinta? Pero eso implica un movimiento de conciencia, no nada más de pensamiento, que es mucho más grande que el pensamiento. Así es. Es como yo observo mis pensamientos. Okay. Decía el emperador Marco Aurelio, emperador de Roma, el emperador filósofo, nada fuera de tu mente puede perturbarte. La conmoción siempre proviene de tu interior, de acuerdo a lo que piensas. Y Marisa, como tú lo sabes, yo tengo 47 años de dedicarme a dinámica mental y cuando yo empecé hace 47 años, la gente me miraba como, ay Rosita, buena gente, quiere que todo el mundo piense bonito. Hoy la psicología positiva respalda al 1000% el impacto que un pensamiento positivo puede tener sobre tu vida y cómo esto puede determinar muchas de tus condiciones.
Si necesitamos realmente transformar cosas en la vida, el proceso empieza en tu propia cabeza. No desperdicies herramientas, posibilidades. La vida siempre te las brinda, pero es tu pensamiento el que muchas veces te cierra a esas mismas oportunidades. Dentro de ti está la solución de todos los problemas, como bien lo decía Amado Nermo. Y también fundamentada, como ustedes me conocen aquí en el programa, en Dios, que nos da siempre las posibilidades de ser felices. Pero nosotros somos los que decidimos. Pero tampoco crea que de usted depende todo, ¿eh? Porque hay circunstancias que están alrededor, porque de pronto ese pensamiento en donde todo lo que yo hago va a depender de mí, no. También hay circunstancias afuera. Yo no tengo la culpa de que hayan subido la gasolina. O ¿verdad? de que haya un temblor. Claro, entonces vayamos midiéndole el agua a los camotes. Ok, pero lo importante es que de todas maneras vamos a transitar en esta vida, vamos a tener problemas, nos van a suceder cosas, Claro. y es más agradable transitarlas con un pensamiento positivo de esperanza, Sí, Claro, por que supuesto. Sí. con una negatividad que nos hunda en no hacer nada. Sí. ¿no? Yo con eso me quedo de este programa. Por supuesto que es un proceso, por supuesto que es algo largo, pero que es mucho más agradable y más factible. Claro. ¿no? Hay un significado y un significante. ¿Cuál es el significado? El significante que le queremos dar es nuestra tarea. Así es. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo.